Bueno, hola chicos, en esta clase lo que vamos a ver es la parte final de esta materia, la que les va a servir como para integrar un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora y poder también realizar el trabajo práctico final en conjunto con la profesora Bieger, tomando como eje el tema de automatización en el laboratorio. Ustedes saben que tienen que buscar una innovación tecnológica. Lo que vamos a hacer es utilizar este tema que les voy a presentar a continuación. Es un poco un concepto global de todas las áreas del laboratorio, cómo se pueden integrar entre ellas y cómo ha mejorado en los últimos años las, los análisis clínicos, los resultados, la calidad de los resultados y la eficiencia en la entrega de los mismos. Bien, ustedes sepan que los procesos del laboratorio los podemos dividir en tres partes, en la parte preanalítica, la parte analítica y la posanalítica. La preanalítica tiene que ver todo lo previo al análisis mismo de la muestra, el ayuno, la extracción, la conservación previa de la muestra, la separación, si tienen que separar plasma de los glóbulos rojos, etcétera. La analítica es específicamente la reacción química que nosotros analizamos, que esto generalmente es lo que llevamos a cabo en los autoanalizadores. Y la posanalítica tiene que ver que una vez terminada esa reacción química, la evaluación de ese resultado en el contexto del paciente y en una confección del informe y la entrega de ese informe al médico, al paciente o a quien corresponda. Nosotros en los laboratorios actuales, sobre todo los que tenemos acá en la ciudad, la mayoría, muchos de ellos tienen autoanalizadores, es decir, que la parte que tienen automatizada es la parte analítica. Pero hay un concepto mucho más amplio de automatización, que es el que tiene que ver con la automatización total del laboratorio, donde se trata de automatizar todas las etapas, todos los procesos del laboratorio, desde la preanalítica a la posanalítica. En la ciudad de Buenos Aires existe algún laboratorio que tiene estos sistemas. Nosotros acá en la ciudad no tengo conocimiento de que haya alguno. Sí que tratan de, como nosotros en la parte preanalítica tenemos algo automatizado, igual que en la posanalítica, pero no todos los equipos utilizan la misma muestra, ni se utiliza el mismo equipo, sino que están por separado y no están unidos uno con respecto al otro. Y bueno, nada más. Para tener una idea desde cuándo comienza todo esto, ustedes sepan que los laboratorios de análisis clínicos existen más o menos hace 100 años. Inicialmente comenzaron con el uso de técnicas totalmente manuales, donde los reactivos se preparaban en el propio laboratorio, donde la observación era con métodos muy simples, no teníamos equipos tan avanzados como los que había en ese momento, pero hace más o menos alrededor de 70 años que empezaron a utilizarse los primeros autoanalizadores, donde ya había algún esbozo de automatización de las técnicas. En los años 70, más o menos, principios de los 70, fines de los 60, hubo dos eventos importantes que revolucionaron todo lo que tiene que ver con las tecnologías del laboratorio. Por un lado, la producción industrial de todos los reactivos con fines diagnósticos, es decir, que ya no los preparábamos en los laboratorios, sino que había industria especializada en la elaboración de esos reactivos, lo que permitía de alguna manera que todos los laboratorios usen los mismos reactivos, y eso permite la estandarización de las técnicas, que no dependa de la balanza que tiene un laboratorio respecto a la balanza que tiene otra, pues eso ya te agrega error, o de las pipetas que usaban para medir los volúmenes en uno con respecto a los que usaban en otro, porque eso agrega error.
Entonces, el hecho de la industrialización permitió estandarizar, es decir, que todos los laboratorios utilicen el mismo equipamiento o los mismos reactivos. Y por otro lado, el tema de la automatización, todo lo que tiene que ver con la ingeniería atrás del laboratorio de análisis clínica. Además, hubo mucho mayor demanda de pruebas debido a que también se empieza a conocer más sobre la fisiopatología, las enfermedades, el hecho de la necesidad de estudiar perfiles bioquímicos, no solamente estudiar, supónganse, la bilirrubina para evaluar el hígado, sino que evaluar un hepatograma completo, donde están las enzimas hepáticas, la TGO, la TGP, la FAL, la bilirrubina, todo ese complejo de un perfil que permite mejorar y acercarnos más al diagnóstico de alguna patología. Ustedes dirán, pero no es una innovación, no es algo que surgió en los últimos 5 o 10 años. La verdad es que el surgimiento de la automatización viene de hace mucho tiempo, pero no ha parado, no ha terminado nunca de mejorar y de incorporar nuevas tecnologías o mejorar las tecnologías ya existentes, permitiendo mejorar los tiempos de respuesta, mejorar la calidad de los resultados, integrar todos los componentes de un laboratorio. Entonces, en realidad es algo que lo estamos viviendo, no es algo que ha terminado, sino que es una tecnología en proceso, en mejora. Todos los días nos encontramos con equipos que tienen mucho mayor eficacia en la emisión de los resultados, entonces nosotros podemos confiar mucho más en ellos y lograr mejores resultados. Hay equipos que tienen medidas para el aseguramiento de la calidad, los equipos normalmente tienen sistemas incorporados para la evaluación de los controles de calidad, entonces nosotros podemos ver cómo viene comportándose un control de calidad a lo largo del tiempo. El uso de métodos de detección diferentes, mejorados, como los fotométricos, los fluorométricos, de quimioluminiscencia, etc. La inteligencia artificial usada en la que el mismo software nos da alertas de fallas en el equipo, como fallas de temperatura, fallas en la detección de un volumen, encontré una burbuja, algún fallo mecánico en el mismo sistema, todos son alertas que nos va avisando y que el mismo equipo detecta y que nos permite entender por qué no está funcionando bien el mismo equipo. Además, los sistemas integrados, que esto es lo que yo les hablaba, que algunos tenemos la posibilidad de tener el equipo conectado con un sistema de laboratorio informático, un sistema LIS, que transmite esos resultados directamente al sistema LIS, y ese resultado, si los médicos tienen acceso en sus consultorios, como puede ser en un hospital donde hay una red de laboratorio al resto de los consultorios, visualizan directamente los resultados en una pantalla sin necesidad de tener que ir al laboratorio a pedirlo, ni el paciente ni el médico. Por otro lado, los equipos tienen métodos matemáticos de corrección para algunas determinaciones químicas, tienen sensores donde van a detectar todas estas fallas que yo les decía que después nos dan señales para darnos cuenta, permiten el uso de sistemas LIS, donde el sistema LIS tiene un código barra, supónganse, y eso es que lo emite una computadora, y que ese código barra es leído por el equipo, entonces nosotros no tenemos que cargar las determinaciones que hay que hacerle a esa muestra, sino que directamente se lee el código de barra, y el equipo ya sabe, o ya interpreta, codifica, o descodifica, mejor dicho, que ese código corresponde a tales determinaciones. Bien. Entonces, la automatización, según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, define
como el reemplazo del esfuerzo y la manipulación humana en el desempeño de los procesos dados por dispositivos mecánicos e instrumentales que están regulados por retroalimentación de información, de modo que un aparato se automonitorea o autoajusta. Un poquito todo lo que hemos estado diciendo en esta introducción. La función de los autoanalizadores es efectuar las determinaciones con una mínima entonces intervención del operador, donde hay una optimización del tiempo de análisis, muchos test en poco tiempo, se mejora el control de las operaciones, se permite una carga continua de las muestras, los equipos, y a la hora de decidir de automatizar un laboratorio o de adquirir un equipo automatizado, tenemos que evaluar varios puntos, donde obviamente el costo-beneficio tiene un peso muy importante, donde la infraestructura del lugar donde lo vamos a colocar también es muy importante. Los equipos automatizados, algunos tienen un tamaño muy grande, necesitamos espacio, necesitamos conexión eléctrica, necesitamos conexión a red de agua, así que hay que tener en cuenta varios criterios antes de colocar un equipo en un laboratorio. Depende de la demanda y de la visión del laboratorio. Un laboratorio que quizás hoy no tiene una demanda muy grande, pero es su intención ampliar el campo de trabajo. Supónganse, quieren agregar laboratorios satélites que ingresan muestras y se analizan todos en el laboratorio central. Entonces, si tiene esa intención, quizás le convenga utilizar un equipo de estos. Obviamente que son equipos muy costosos, que tienen un costo de mantenimiento, que tienen una mecánica que muchas veces los bioquímicos y los técnicos no entendemos, entonces dependemos de un servicio técnico, pero a la hora de procesar muchas muestras es muy beneficioso. Como les decía, existe un concepto de automatización total del laboratorio que es mucho más amplio, que abarcaría en lo posible la mayor parte de todos los procesos que vimos, pero puede haber algunas etapas previas, una clasificación previa a esa total automatización, en donde solamente tenemos los autoanalizadores y no los tenemos conectados ni siquiera a un sistema LIS, sino que trabajan por su cuenta y después nosotros transcribimos esos resultados a un informe. O puede haber una automatización parcial, por ejemplo, equipos que puedan hacer, como les decía cuando hablábamos de geometría, con el mismo equipo de química, hacer las determinaciones de turbidimetría. O la automatización total, donde un mismo equipo puede realizar muchas determinaciones con varios tipos de muestras o matrices de muestra, como suero, plasma, o equipos que están conectados físicamente con transportadores, algún tipo de transportador, entonces las muestras circulan de un equipo a la otra y puede ser utilizado en un equipo y después medido en otro. Existen, digamos, distintos grados de complejidad en lo que es automatización, desde una sola etapa a todas las etapas del laboratorio. ¿Cuáles son, si tenemos que hablar de autoanalizadores? Cuando hablamos de autoanalizadores estamos hablando del equipo que mide una muestra. En este caso estamos hablando de la parte más que nada analítica de las determinaciones, ¿sí? Los podemos agrupar en los de química clínica, en los de inmunoensayos, en los de hematología, que pueden incluir los de hemogramas o eritrosedimentación, o la parte de coagulación, y también algunas automatizaciones en la parte de orinas. Nosotros vamos a ver algunos de estos que les menciono acá. Hay distintos sistemas de autoanalizadores que incluyen distintas formas de realizar esos análisis. Antiguamente se usaba lo que eran sistemas de flujo, donde una muestra detrás de otra se iban analizando y a la misma muestra se le hacían todas las determinaciones que ese equipo podía hacer, lo cual hoy en día es impensado. Se le hace cosas a pacientes que no lo necesitan. Eso puede llevar a una
confusión de interpretación de esos resultados, un mal uso de los reactivos, un mal gasto, digamos, de los reactivos. Hoy en día se hace lo que es un análisis más discreto, donde cada muestra uno puede programarle lo que se necesita y se hace eso y no más que eso. Se le puede hacer a una muestra todas las determinaciones que se necesita a esa y después a la siguiente, o directamente el equipo te hace a todas las muestras que tienen glucosa, todas las glucosas, eso va a depender del equipamiento. En general, los dispositivos, los autoanalizadores, cuentan con distintas partes, la mayoría van a tener un lugar donde se coloca la muestra, como podría ser esto, un lugar donde van a tener los reactivos, que podría llegar a ser en este equipo, un lugar donde se realiza esa reacción, la incubación de esa muestra junto con los reactivos. Va a haber sistemas de detección, detectores que van a estar ubicados en todo este equipamiento, un procesador de datos, una computadora, una impresora, un lugar para desechos, un lugar para reactivos que se utilizan en gran volumen, como puede ser agua destilada, como pueden ser buffers, que están generalmente ubicados en los costados, abajo de los equipos. Si nosotros tuviéramos que hablar de lo que es la parte de hemogramas, tenemos en hemogramas los contadores hematológicos, que en la mayoría de los laboratorios que cuentan con una buena cantidad de muestras, generalmente cuentan con alguno, aunque sea más simple, pero generalmente la mayoría los tienen. Recordemos, por ahí ustedes han visto muy poquito todavía de lo que es hemogramas, pero el hemograma incluye las determinaciones de las células sanguíneas, como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Incluye también la determinación de la concentración de la hemoglobina. Incluye algunos parámetros que han permitido también informarse a partir de contar con estos autoanalizadores, como puede ser el volumen de esos glóbulos rojos, que está dado por el BCM, o otros parámetros calculados, y alguna información extra que podemos agregar en esos informes, de acuerdo también a lo que podemos observar en un frotis sanguíneo. Eso se hace generalmente, muy pocos autorizadores lo hacen, sino lo que se hace en forma manual. Entonces, fíjense, esto es un informe de un hemograma. Aquí tienen todos los parámetros relacionados con los hematíes, que es la hemoglobina, el hematocrito, el BCM, estos parámetros que son calculados. Esto que es el ancho de distribución tiene que ver con el tamaño de los glóbulos rojos. Toda esa información es útil a la hora de evaluar, por ejemplo, una anemia. Los leucocitos o glóbulos blancos, se clasifican en subpoblaciones, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, linfocitos, etc. Y las plaquetas, que las plaquetas también nos interesa tanto el recuento como el tamaño, que es el volumen plaquetario medio. Y después, caracteres morfológicos, generalmente esto se hace en forma manual y se puede agregar en los informes para que se complemente con lo que se observa del informe que sale del equipo. En forma manual se puede hacer todo, la mayoría de estos parámetros, pero implicaría un tiempo muy grande para cada una de las muestras. Supónganse, para hacer un recuento de células, donde hacemos un recuento de aproximadamente 200 células, tenemos que utilizar placas o cámaras, mejor dicho, de Neubauer, donde se coloca una dilución de la muestra, se mira el microscopio, se cuentan las células que observamos y se informa. Después, para hacer el recuento o la concentración de hemoglobina, tendríamos que hacer la dilución, una reacción química, y la tendríamos que medir en un espectrofotómetro. Para medir el hematocrito lo tendríamos que hacer en forma manual, mediante el método del microhematocrito, donde se carga en un capilar la muestra sanguínea, se sella a un extremo, se coloca en una centrífuga de capilares, y después se tiene que leer en forma manual en una tablita o en un ábaco que permite la lectura de ese hematocrito.
Y por otro lado, que esto lo seguimos haciendo en general en forma manual, el extendido de sangre, donde en un vidrio, en un portaobjetos, se coloca una gota de sangre, se extiende con otro porta, se hace un extendido, después se colorea y se mira al microscopio. Algunos equipos lo tienen, otros, la mayoría no. Pero si nosotros tuviéramos que evaluar y comparar la forma automatizada y manual, vemos que la reproducibilidad, el error que tenemos en forma manual, es mucho mayor que lo que podemos obtener en forma automatizada para la mayoría de las determinaciones. Fíjense, de un 11 a un 1% de error, en el recuento de leucocitos 16 a un 2%. Es mucho menor el error. ¿Por qué? Porque los equipos cuentan muchísima cantidad de células y eso hace que el error sea muy bajo. Los primeros, las primeras determinaciones de hemograma obviamente eran en forma manual, después se empezaron a incorporar semiautomatizados, donde, por ejemplo, se medía la hemoglobina. Luego los de tercera generación, además incluía la diferenciación de alguna de las poblaciones mediante un gráfico, un histograma. Y los de cuarta generación, que son los que utilizamos actualmente, permite la discriminación de todas las poblaciones de leucocitos, la mayoría de los glóbulos blancos, en 5 líneas por lo menos. Se agrega el recuento de otras especies de los glóbulos rojos, que son los reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros, y la posibilidad de estudiar algunos marcadores de las membranas de los glóbulos rojos, como el CD4 y el CD8. Inicialmente eran muy precarios, eran algún capilar que estaba dosado en microscopio, y eso detectaba cambios de luz y permitía contar los glóbulos rojos. Y después lo más parecido a lo que se usa actualmente fue incorporado por los hermanos Coulter, donde patentaron un método que incluía una impedancia, la aplicación de la impedancia eléctrica para el recuento de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Este método se sigue utilizando actualmente. Generalmente todos los contadores nos van a suministrar un informe que es tanto del recuento, el número de la concentración en un determinado volumen de células, y por otro lado información de gráficos, histogramas, que suelen ser muy útiles, donde aquí la interpretación del bioquímico es muy importante. No solamente nos quedamos con un informe e emitimos eso, sino que siempre atrás de todo informe hay una evaluación crítica del bioquímico que lo está utilizando, que lo va a informar. Fíjense que tenemos este tipo de gráficos, donde acá tenemos en este eje el volumen, aquí se grafica el volumen, y acá a la altura es la cantidad de células que se cuentan. Entonces, supónganse, cuanto más alto es esta gráfica, más cantidad de células tienen. Cuanto más ancho es cada uno de estos picos, significa que el tamaño de las células que incluye es más amplio también, desde muy chiquitas a muy grandes. Si esto, por ejemplo, esto es lo de los glóbulos rojos. Si los glóbulos rojos tienen un pico acá, pero otro paciente lo tiene más acá, significa que esos glóbulos rojos son más pequeños, y eso tiene una implicancia con algunas patologías. Entonces toda esa información es muy útil, igual que esto, que son gráficos donde ubican las distintas poblaciones de los glóbulos blancos, que también sirven para interpretar. Esto ustedes todavía no lo han visto, pero sepan que tanto la parte numérica como los histogramas tienen una aplicación muy, muy importante. Nos van a brindar mucho mayor bioseguridad. Nosotros, al utilizar equipos automatizados, lo único que hacemos es ponerle la muestra y no tenemos que estar manipulando la muestra. Fíjense todo lo que le teníamos que hacer en forma manual. Por un lado, hacer una dilución, cargarla a una cámara, mirarla al microscopio. Por otro lado, hacer extendidos de sangre. Por otro lado, cargar los capilares, poner una centrífuga. La centrífuga a veces rompe los capilares, por ahí por errores propios del operador, o por mal funcionamiento de la centrífuga, y eso es un riesgo muy alto biológico. Aquí en los autoanalizadores uno pone el tubo y ni siquiera lo tenemos que destapar, porque el mismo equipo los pincha, vienen tapas que son de goma,
y que pincha directamente esa tapa, ni siquiera las destapa. Eso brinda muchísima bioseguridad. En esta época de COVID, la verdad es que eso nos ha dado bastante tranquilidad a la hora de manipular la parte de hemograma. Nos brindan muchas alarmas, esas alarmas nos dan alguna interpretación previa de ese informe, a lo cual nosotros vamos a tomar alguna decisión, por ejemplo, mirar un extendido en el microscopio. Generalmente hay alarmas que nos van a inducir a hacer ese extendido, colorearlo y mirar al microscopio, porque al ojo humano todavía no se reemplaza. El ojo permite ver muchas cuestiones de morfología de las células que los equipos no las pueden diferenciar. Son más rápidos, más eficientes, mayor reproducibilidad, cuentan mucho mayor número de células, eso disminuye el error, obviamente va a disminuir los costos, nos permite obtener parámetros que en forma manual no los podemos obtener, cálculos que se realizan, mucho mayor exactitud y precisión, permiten almacenar datos, o sea que si nosotros queremos registrar o verificar algún resultado, los podemos buscar en esa base de datos, y generalmente también, como en el resto de los equipos, permite la conexión a los sistemas informáticos de laboratorio. Las limitaciones que necesitan personal entrenado, pero obviamente para todos los equipos es esto válido. Lo que les decía, un costo de mantenimiento, algunas cuestiones que tienen que ver con la metodología propia del equipo, el hecho de no diferenciar los leucocitos patológicos, esto nos lleva a mirar el microscopio. Existen interferencias como la pseudotrombocitopenia por hepta, que nos puede dar valores alterados. En general, el mecanismo de funcionamiento es el mismo para todos, donde va a haber primero una aspiración de la muestra, después se diluye, después va a ocurrir el recuento celular y finalmente nos va a dar un resultado, y si es necesario, las señales de alarma que nos permiten de alguna manera interpretar ese resultado. Los principios de los analizadores hematológicos incluyen uno o varios de estos que les menciono acá, entre ellos la impedancia, dispersión óptica, fluorescencia, citometría de flujo y radiofrecuencia. Vamos a ver ahora el principio de impedancia. En esto, ¿qué sucede? Va a pasar la muestra que está diluida con un diluyente que no tiene carga, que no va a generar ningún cambio en el modo de lectura, y va a ir teniendo un determinado flujo de pasaje de esas células a través de un orificio entre los cuales hay una carga eléctrica que pasa. Cuando pasa una célula, eso me va a generar una señal. Esa señal es la que va contando el contador, que a su vez también va a ser diferente de acuerdo al tamaño de esa célula. No es lo mismo tener una célula de tamaño pequeño a una de célula más grande, ¿sí? Entonces, eso me genera una señal que tiene que ver tanto con el número como con el tamaño de la célula. Ya me está aportando doble información. Este es el sistema que se utiliza para contar las células, tanto los rojos, los blancos, como las plaquetas. Ustedes piensen que el contador cuenta más de 6.000 células por segundo. Es más de 100 veces lo que nosotros contaríamos en forma manual. Entonces ese error hace que disminuya más de 10 veces respecto al recuento manual. Otro principio que se utiliza es el de dispersión óptica, es decir, el pasaje de un haz de luz, como hemos visto para las mediciones químicas, que llega hacia la célula. Ese haz de luz va a tener, como hemos visto también, distintos ángulos de dispersión. Por ejemplo, en lo que tiene distintos detectores, los que están a 180 grados van a detectar el tamaño, es decir, aquellos haces de luces que no pueden atravesar esto, tiene que ver con el tamaño. Si la célula es más grande, no va a dejar pasar en este rango de células. Después, a 10 grados se identifica la complejidad. ¿Qué significa esto? Y las células en general tienen núcleos, tienen gránulos. Después, a 90 grados, la granularidad. Hay células, los glóbulos blancos, que tienen gránulos.
De acuerdo al tipo de gránulo, me va a generar una dispersión diferente de esos rayos y los detectamos a 90 grados. Entonces, todas esas digamos, principios me permiten detectar lo que es la complejidad de la célula. Fíjense que los glóbulos blancos tenemos distintos glóbulos, los 5 grupos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos, los cuales se diferencian justamente por su morfología y función, obviamente. Luego tenemos los glóbulos rojos, que vistos de costado se ven de esta manera, y las plaquetas. También se puede usar un principio que es la citometría de flujo, que son el principio que utilizan los autoanalizadores más modernos, donde se incorpora también marcadores fluorescentes, distintos rayos de múltiples láseres y detectores. Esto me permite identificar con mayor exactitud y sensibilidad las distintas poblaciones celulares. Generalmente los contadores tienen como canales donde se hace el recuento por un lado de la hemoglobina o la concentración, por otro lado los eritrocitos y las plaquetas, y por otro lado se hace el recuento total y diferencial de los glóbulos blancos o leucocitos. Se pueden incluir algunos principios adicionales como coloraciones, que puede incluir la reacción de la peroxidasa, o aquellos equipos automatizados mucho más complejos, algunos hacen el extendido de sangre y los pueden colorear. Y después esa coloración la comparan con un patrón de células para dar incluso la observación microscópica, o lo más parecido a una observación microscópica en un mismo informe, sin necesidad de que el operador la mire en el microscopio como lo hacemos generalmente. Bueno, en cuanto a la concentración de hemoglobina, se hace una reacción química, es una reacción colorimétrica que se mide a una determinada longitud de onda, como si fuera con un espectrofotómetro en el mismo equipo. Hay distintos métodos, hay con unos que usan cianuro, otros que no usan cianuro, como les muestro ahí en la presentación. El hematocrito en general en los citómetros es un cálculo que se realiza mediante lo que mide, que es lo que miden generalmente los equipos automatizados, es el volumen corpuscular medio, por un lado, que es el volumen de esa célula roja, y por otro lado, el número frecuente de glóbulos rojos. Es decir, que en este hematocrito lo que estamos midiendo es un cálculo, lo que estamos informando es un cálculo. En cambio, nosotros cuando lo hacemos en forma manual, como les decía recién, un capilar con la sangre se mide, se pone una centrífuga y después se mide la lectura en un ábaco. El error que tiene, digamos, el recuento que hacemos en forma manual es un poquito más alto, el valor es un poquito más alto porque en esta centrifugación siempre queda un poco de volumen asociado, entonces es más o menos un 5% mayor. Pero es un método que nos sirve de comparación, que es muy útil, porque a veces los contadores pueden tener alguna falla y nosotros lo podemos corroborar en forma manual con los microhematocritos. Los cálculos que podemos obtener de los equipos automatizados, como les muestro ahí, tienen que ver con lo que mide la hemoglobina, con el recuento de glóbulos rojos, el hematocrito. El RDW es lo que se llama distribución eritrocitaria, que tiene que ver con el tamaño de esos glóbulos rojos que yo estoy midiendo. Si hay de varios tamaños, el RDW va a ser grande. Si hay de un tamaño muy parecido, todos son iguales, así sean pequeñas, grandes o medianas, el RW es pequeño. Y lo mismo con el volumen plaquetario medio, que es el tamaño de las plaquetas. Como les decía, la mayoría de los recuentos se hacen por impedancia y después el diferencial puede incluir varios métodos o principios de medida. Los gráficos, como les mostraba anteriormente, tienen muchísima importancia, pero tengan en cuenta que tanto los métodos manuales como los automatizados están sujetos a interferencias
que las debemos considerar, donde aquí es importante el rol del técnico y del bioquímico, para poder dilucidar estas interferencias y pedir más muestras o anular resultados en caso de que no se pueda informar. Entre estos la lipemia, la hemólisis, la ictericia, el hecho de que los tubos no tengan la cantidad de sangre adecuada para si tienen anticoagulante, la presencia de anticuerpos que generan aglutinación, la presencia de alguna patología que, por ejemplo, las leucemias, los glóbulos blancos pueden ser glóbulos blancos que están alterados, obviamente, y que a la hora de hacer el recuento en los contadores no los cuentan como células, los pueden contar como otra cosa, o me da algún error. Entonces esto me lleva a pensar que hay algún tipo de célula que es anormal. Bueno, vamos a dejar la parte de automatización para una siguiente grabación porque ya se me va a cortar.